Buenas noches, República Dominicana hermosa. Soy Loreni Solano y quiero darles una cordial bienvenida a este especial de Dominicana Buenas Noches con un panel con motivo de la Semana Mayor, en especial en este Sábado Santo, donde se conmemora y celebra la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, un grupo de expertos debaten y comparten sus informaciones y conocimientos sobre lo que significa esta Semana Mayor, no solamente para el pueblo dominicano, sino históricamente y a nivel global. Cómo se celebra en las diferentes denominaciones cristianas y qué impacto tiene actualmente las tradiciones de esta Semana Santa en nuestra sociedad. Esto y más lo analizamos con nuestros invitados, estos panelistas que conocerán a continuación. Frank Luis de la Cruz, licenciado en Administración de Empresas, con diplomado en Teología y formación académica. Además, cuenta con una maestría en Administración Estratégica, entre otros estudios. Desde muy joven, ingresó a la carrera académica como profesor a tiempo completo. En 1988, inició en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y en 1991 en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Para el año 1992 fue ordenado diácono permanente por su eminencia Nicolás de Jesús López Rodríguez, igual que decano asociado de estudiantes de la Pucamaima. Rafael Guillermo Gutiérrez, licenciado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Posee una maestría en Comunicación Corporativa de esta Casa de Altos Estudios y la Escuela de Administración de Empresas de España. Además, una maestría en Administración de Empresas de Barna Business School y la Universidad de Barcelona, así como también un posgrado en Creatividad Publicitaria de la Universidad APEC y un diplomado en Relaciones Públicas. Actualmente es profesor de Ética Profesional y Ética de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Asimismo, como parte de su labor ministerial, presta servicio como presidente del Estaca Santo Domingo Oriental de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Juan Amadí Socorro ingresa al seminario a los 17 años. En su preparación, cursa estudios obteniendo los títulos de licenciado en Filosofía y licenciado en Ciencias Religiosas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Fue ordenado sacerdote diocesano el 14 de junio de 2012 por el arzobispo metropolitano, su eminencia Nicolás de Jesús López Rodríguez. Como sacerdote, obtiene los títulos de licenciado en Psicología Clínica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al igual que la licenciatura en Administración de Empresas, un magíster en Ciencias de la Educación, mención Administración Educativa, magíster en Psicología Clínica y magíster en Neurociencias aplicadas a la educación. Actualmente es el presidente de la Asociación de Psicólogos Católicos y de la Fundación Amigos de la Salud Mental, Fundasame. Feliciano Lacén lleva más de 20 años como pastor de la Iglesia Pentecostal Cerrando Brechas. Posee una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad del Caribe y una maestría en Administración de Iglesias, así como un doctorado en Teología de Fundachrist University. Actualmente es miembro directivo del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica CODUE y representante del movimiento internacional Luz en Medio de las Tinieblas, con sede en Puerto Rico. Muchísimas gracias por continuar con nosotros ya en este segundo bloque de este panel que promete muchísimo, y les garantizo que a usted que está sentado en su casa, que está disfrutando de esta Semana Mayor, no va a tener un segundo de desperdicio, porque ya ustedes conocieron a nuestros panelistas invitados en este tema. La Semana Santa, tiempo de reflexión o recreación.
tal vez de ambos. Quiero darles a ellos la bienvenida y escucharlos también, que los saluden a ustedes, al pastor Feliciano Lacén, a Fran Luis de la Cruz, caramba, de toda la vida, a nuestro querido Rafael, que también nos acompaña aquí, a Juan Amadís. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? Bueno, estamos muy bien y complacidos con estos compañeros, que de verdad que también los que nos están escuchando, vamos a divertirnos todos con estas profundidades importantes y colegas que tenemos aquí en este panel. Claro. Muy contento de estar contigo nuevamente y de compartir con mis compañeros. Agradecer la invitación, que cuando llegué aquí al panel me di cuenta de los que conforman este espacio. Digo, no, pero esto es una reunión entre amigos, así que me siento muy a gusto. Gracias por la invitación. En esta noche santa, feliz de compartir contigo y también con mis compañeros, hablar de estos temas tan importantes sobre nuestro Señor Jesucristo y este gran acontecimiento que celebramos en esta noche. Así es, y yo quiero empezar desde la postura tal vez de una persona fuera de la fe. Yo les diría a ustedes, dentro de cada denominación o comunidad de fe cristiana, ¿qué es la Semana Santa para cada uno de ustedes? Bueno, realmente la Semana Santa o la Semana Mayor, como mayormente se conoce, es un momento de recogimiento, de entrega, y más en los tiempos que estamos viviendo como comunidad evangélica o de fe. Para nosotros es un momento de aprovechar un acercamiento y un contacto más directo con Dios, ya que ustedes saben que el día a día no nos permite mantener esa relación que deberíamos mantener. Entonces yo pienso que esta Semana Mayor, o para nosotros siempre todas las semanas son santas, obviamente, sin embargo tiene ese nombre, pero nosotros, nuestra comunidad de fe, le invitamos a que aproveche estos espacios para tener un reencuentro con Dios y también con la familia, ya que se puede aprovechar ese tiempo que se le roba a la familia, ya que hay un tiempo de descanso y de desconexión del día a día. Entonces aprovechamos tanto para comunicarnos con Dios o mantener esa comunicación directa, pero también compartiendo con nuestra familia para sumar en valores lo que se está perdiendo últimamente en esta sociedad moderna. Es una semana culmen en la vida del cristianismo, la cual inicia en el tiempo ya de Cuaresma. Primero nos vamos preparando durante estos 40 días a través del ayuno, la limosna, la oración, para llegar a esta semana donde contemplamos la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. También lo que es la institución de la Sagrada Eucaristía, donde el nacimiento realmente de este sacramento de la Eucaristía, ver la muerte del Señor por amor a nosotros y después su resurrección y la promesa para los cristianos de la vida eterna. Bueno, como la conocemos hoy, la Semana Santa es una manifestación de una fiesta o celebración más antigua, que tenemos todas las confesiones cristianas en común, porque se refiere al antiguo Israel y a la liberación del antiguo Israel de su cautividad en Egipto, ¿verdad? La famosa entre los judíos fiesta de los panes sin levadura. Ya luego, con Jesucristo, pues el Señor precisamente en la celebración de esa fiesta, invita a sus discípulos y parte el pan con ellos y les dice, bueno, coman esto en memoria de mí, y de esa manera Él celebró la Pascua con ellos. Desde entonces, los cristianos recibimos como herencia, más allá de la tradición judía, la celebración de Cristo y su sacrificio, quien dijo que ese pan y que ese vino eran símbolos de su cuerpo y de su sangre derramada por sus discípulos. Entonces hoy en día, como comunidades de fe, utilizamos este espacio que se centra en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como un espacio para recordarle a Él quien es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Totalmente de acuerdo con las opiniones. Quisiera solamente agregar lo siguiente. Yo pienso que la celebración de esta Semana Santa es una manera de recordarnos el gran amor que Dios le tiene a la humanidad. El Dios que se encarna, el Dios que se hace hombre, y justamente se hace hombre para entregarse por nuestros pecados. Y es eso lo que celebramos. La Semana Santa dentro del año litúrgico es el culmen del año, es el culmen, o sea, es como la última ya etapa de este año en la manifestación de ese amor. Y hablo desde la posición de la Iglesia Católica. La liturgia en la Iglesia Católica lo que busca es fundamentalmente la santificación del tiempo. La semana, por ejemplo, en la Pascua judía, como muy bien lo decía Rafael, esa coincidencia de la muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesús coincide con la Pascua judía. Entonces, estas dos celebraciones, tanto la judía como la cristiana,
la hemos asumido los cristianos, pero como muy bien ha dicho Rafael, era una celebración judía y es justamente esa manifestación del amor de Dios. Y por eso la invitación a que se descubra esto, cómo Dios nos ama y que está en capacidad y en deseo de entregarse por nosotros. Y esto es lo que nos debe recordar esta Semana Santa. Mira qué interesante. Yo quiero que ustedes todos me acompañen, al igual que el público que nos sintoniza. Sé que un público fiel y ávido, necesitado de este tipo de información, que nos acompañen a ver un audiovisual que ha preparado nuestro equipo sobre este significado de la Semana Santa desde su origen y sobre todo qué otras implicaciones tiene esta Semana Mayor. Vamos a ver. La Semana Santa es la fecha más importante del año litúrgico para los cristianos. Originalmente era conocida como la Gran Semana y fue la última semana de Cristo en la tierra. Hoy en día se denomina como Semana Mayor o Semana Santa y sus días se llaman días santos. Los hechos que se conmemoran durante la Semana Santa se conocen gracias a la propia Biblia. Los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron acontecimientos que hoy aún se recuerdan. Se trata de todo lo que ocurrió durante los días previos y posteriores a la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Las primeras normas para la celebración de la Pascua cristiana se definieron en el primer concilio de Nicea en el año 325 para dar solución a la confusión al respecto que oponía las visiones de la Iglesia de Roma y la Iglesia de Alejandría. Así, se decidió que la Pascua cristiana se celebrará siempre un domingo, que no coincidiera con la judía y que fuera una sola vez por año, dado que el año nuevo empezaba entonces en el equinoccio primaveral. Sin embargo, las discrepancias astronómicas continuaron entre las dos iglesias, que celebraban la Pascua con 4 días de diferencia. Así, hizo falta una nueva reforma del calendario ritual que fue propuesta por el monje bizantino Dionisio el Exiguo en el año 525. Fue él quien creó además la denominación de Anno Domini, Año del Señor. Una vez convencida Roma de las bondades del modo alejandrino de calcular la fecha de la Pascua, se estableció que, primero, la Pascua ha de celebrarse siempre un domingo. Dicho domingo debe ser el siguiente a la primera luna llena de la primavera boreal, de modo tal que no coincida con la Pascua judía. Segundo, la luna pascual debe tener lugar en el equinoccio de primavera del hemisferio norte o inmediatamente después. Dicho equinoccio debe ocurrir entre el 20 y el 21 de marzo. Los primeros en conmemorar la Semana Santa fueron los judíos seguidores de Cristo, es decir, los primeros cristianos. Después lo hicieron los propios romanos cristianizados, cuyos registros más antiguos al respecto datan del siglo IV. No obstante, a medida que el cristianismo se expandió por el mundo, la manera en la que esta Semana Mayor se celebraba iba mezclándose, dando paso a diferentes maneras de representar y simbolizar el sufrimiento de Jesucristo durante el Vía Crucis, así como la gloria posterior de su resurrección. Pero algo hay que recordar: la Semana Santa es una época de reflexión en la cual se nos brinda la oportunidad de hacer un alto en el camino, observar nuestro desarrollo como personas, aunque para algunos estos días son solamente un sinónimo de descanso, diversión y esparcimiento. Es conveniente recordar el verdadero significado de esta importante época.
Interesantísimo este reportaje y decir o recalcar el sentido que tal vez las comunidades cristianas han adoptado de esta Semana Mayor, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero la pregunta que dejo en el tendedero en este momento, ¿todas las religiones cristianas entienden que es bueno y válido la celebración de la Semana Santa? Bueno, ahí entra lo que hablábamos antes. Muchas celebraciones, muchas fiestas, muchas actividades propias de la celebración de las religiones no es más que asumir lo que ya existía incluso en otras tradiciones y en otras culturas. Al final lo importante es el significado que tú le das. Hablamos anteriormente, por ejemplo, de la Navidad, que aparte de la Semana Santa, pues la otra gran celebración cristiana cada año es la Navidad. No tenemos un conocimiento preciso sobre la fecha de nacimiento del Señor Jesucristo. Sin embargo, tradicionalmente hemos acordado celebrarlo en ese espacio porque lo importante no es en qué cuadrito del calendario cayó la celebración. No importa la fecha exacta, ¿qué importa? Sino el significado que tiene, el nacimiento de Jesús, qué implicaciones tiene para la humanidad. Lo mismo con la Semana Santa, volviendo a la Semana Santa. Lo que importa es que el Hijo de Dios vino a la tierra con una misión específica que fue redimir del pecado al género humano y darle la esperanza de vida eterna a través de una resurrección. Ese es el significado. Claro, Él fue el primero, dice las Escrituras, las primicias de los que durmieron. Es Él. Él fue el primero en morir, ser enterrado y vencer la muerte al resucitar. Y esa resurrección de Él nos da a nosotros la esperanza de que podemos también algún día levantarnos para ser juzgados por nuestras obras. Entonces, la comunidad cristiana mundial se une al margen de si está después del equinoccio, si es después en la primera luna, se une a recordar lo importante, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra y que tiene una misión de salvarnos, y en la medida en que nosotros lo recordemos a Él en nuestras vidas, su muerte no será en vano, sino que tendrá un efecto vivo en nosotros. O sea que el secreto de esto, según estamos mirando, y como dice el compañero Rafael, es asumir y cómo tú lo asumes, cómo la comunidad de fe lo está asumiendo. En los últimos tiempos hay una degradación de todo y hay un relativismo y una cualquierización, cosa que nos preocupa a nosotros como comunidad de fe, porque entendemos que nosotros somos los llamados, nuestros feligreses, a asumir con responsabilidad lo que esta semana, como decíamos anteriormente, de que son momentos de aprovechar y reforzar eso que se está perdiendo, esa desconstrucción que hemos venido teniendo por años. Es momento de que toda la comunidad de fe nos unamos a construir y a fortalecer lo que el significado realmente, lo que significa la Semana Santa para cada uno de nosotros y el impacto que tiene. ¿Sabes qué? Es interesante eso, y aquí aporto porque es difícil que en el pueblo dominicano ustedes les digan, al argot popular, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, las iglesias evangélicas, las iglesias adventistas que también están vinculadas, la Iglesia Católica, están unidas hablando del tema de la Semana Mayor. No hay competencia en esta celebración cristiana de por sí, y todos son cristianos. A ver, yo creo que hay que distinguir en forma y fondo. Claro. Eso tiene que estar claro para que entonces podamos hablar de cómo celebra la iglesia de Rafael, la iglesia de los santos de los últimos días. Sí, está peligroso eso, la iglesia de Rafael. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Gracias, Fran. Pero en el fondo estamos celebrando esa idea que acaba de decir Rafael, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, como el elemento redentor en el que todos estamos centrados. Es que nuestra fe es en una persona. Hasta que no lleguemos ahí, no habrá manera de unirnos. Y yo creo que todavía se puede hacer más. Ojalá, yo creo mucho en lo que han hecho algunos santos padres. Por ejemplo, en Navidad, como decía Rafael, que no es el tiempo de discusión, pero que se puede tomar como modelo. El Papa invita líderes de otras religiones para que lo acompañen en esas celebraciones. En Semana Santa igual, eso es hermoso porque nos une la misma idea. Esta Semana Santa, lo más importante es que estemos unidos en ese elemento central. Hay una persona que es el Hijo de Dios, que está en capacidad, en deseo
y de ofrecerse en sacrificio por nosotros. ¿Cómo lo celebramos? Ya cada denominación, cada comunidad de fe tendrá su forma. La liturgia de la Iglesia Católica es muy específica, con la celebración de la Eucaristía, los sacramentos del bautismo y otros sacramentos. Pero, repito, forma, liturgia. Fondo, el elemento central que nos une, que es la persona de Jesucristo. Mira, quiero recoger la pregunta inicial. Se corre el riesgo en la vida cristiana de encontrarse con el Cristo histórico. Esto es gravísimo. ¿Cómo el Cristo El histórico? Cristo histórico, el Cristo que tú conoces de la literatura, de la historia. El idealizado. Exacto. Pudiéramos hacer un símil cuidando las distancias con lo que pasa con Juan Pablo Duarte, que lo idealizamos de más, o eso sería demasiado ostentoso mencionarlo. Bueno, Bueno, a Cristo no se le puede idealizar, No, en el sentido... porque Él es el ideal. Ay, qué interesante. No, pero yo creo que lo que dice Amadís es lo siguiente, te interpreto, Sí. no sé, pero yo lo que pienso es, hay que tener cuidado con las ideas que tenemos del Cristo a la historia. O sea, la cultura te puede tener una idea, el pintor te puede tener una idea de Cristo, en la literatura te pueden vender una idea de Cristo y perderse, ¿Cómo es? y y se perder lo llega a esencial. que ese Cristo no se convierte en un Cristo vivencial, Pero para responderte la personal. Semana Santa. Dentro de la iglesia, los cristianos que conocemos a ese Cristo, que nos encontramos con Él, que sabemos que Él está presente, sí vivimos lo que es la Semana Santa, Exacto. porque es el encuentro con Jesucristo. Yo asisto a la Eucaristía a encontrarme con Él a través de su cuerpo y de su sangre. Yo acompaño a Jesucristo durante su calvario. Yo guardo silencio el sábado en la mañana porque Él está en el sepulcro. Yo celebro en la noche su resurrección porque yo lo siento en mi vida como con Él yo resucito. Entonces yo digo, este cristiano que se queda en la historia no vive lo que es la Semana Santa. Se puede ir a la playa, a la fiesta, es cristiano, pero no tiene ese encuentro. Es fundamental tener una vivencia con Jesús real para poder valorar cabalmente lo que es la Semana Santa. ¿Cómo puede una persona tener una relación con alguien que posiblemente no lo conoce o no se lo han enseñado, a pesar de que es lo que cada día escuchamos? Sí. Y todo el mundo sabe que esta semana es festiva, que no se trabaja y mucha gente desde el miércoles o jueves está saliendo. ¿Cómo sabemos de encontrarnos con eso? Por eso, en la comunidad de fe que yo represento, tratamos de que de manera sistemática y continuamente se le esté hablando de ese Cristo, que aunque es conmemorativo la Semana Santa, que murió y resucitó, de que nosotros le enseñamos a nuestros miembros que Él está vivo continuamente. O sea, que no se desconecte durante el año por un periodo de tiempo, sino que se mantenga conectado, aunque aprovechamos esta semana también, porque como le dije anteriormente, a veces estamos en el día a día del trabajo, la oficina, no tenemos ese momento de reposo y también aprovechamos este momento para incentivar y con agresividad poder encontrarnos con ese Cristo que tú preguntas. No, pero la pregunta es tan interesante que hasta el mismo Cristo le preocupaba. Sí. Por ¿Cómo le preocupaba esto? Cuando le Explícanos, preguntó Fran. a los apóstoles, primero, ¿qué dice la gente que soy yo? Uno, que tú eres un profeta, ¿no? Que tú eres Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿A Cristo le importaba Eso lo porque- que pensaban sus seguidores? Sí, señor. Y tenía la preocupación de que no tuvieran la idea precisa de quién era él. ¿Y hoy Y cómo le- lo definimos? Todavía peor, porque en el eje, imagínate tú, si los apóstoles que estaban ahí con Jesús tenían la tentación de idealizarlo como el poderoso, el que debía, pues... El Mesías. El Mesías, pero hay que interpretar lo que es el Mesías de verdad, no el idealizado, el portentoso, aquel que debía venir de un palacio real. Leamos sobre todo lo que significa esta celebración del domingo que viene, el domingo de Ramos o domingo de la Pasión del Señor, donde Jesús entra primero como Mesías, rey, pero un rey montado en un asno, en un burrico. Entonces, esa no es la idea que tenía. Vuelvo a la Que ya lo celebramos, lo vuelvo a lo que decía Amadís. Ese punto es interesante. Es que hasta los mismos apóstoles no estaban claros hasta la resurrección de Cristo. Y por eso la huida, por eso
el abandono, por eso la traición de Pedro, porque la idea que tenían no era la idea real de cómo debían ver a Jesús, al Mesías, al Redentor, pero al Redentor desde la cruz, que es lo que celebramos en Semana Santa. Quiero rescatar lo que dice Fran Luis, partiendo de lo que decía Amadís, la idealización. Decía Ortega Gasset, filósofo, que el hombre es él Y sus y circunstancias. sus circunstancias. Resulta que, imagínate, un pueblo judío 400 años cautivo en Egipto y luego presa de conquista tras conquista tras conquista. ¿Cómo iba a idealizar a un Salvador sino como un conquistador? Exacto. Como un guerrero, como un libertador? Entonces, esa es la circunstancia. La pregunta es, ¿cuál es la circunstancia del dominicano hoy en día? Exacto. ¿Cómo el dominicano ve a Cristo, a Dios, en sus circunstancias? Para algunos es el Cristo que te dice, hoy es día libre, vete a la playa. Porque todos estamos cansados, porque esa es la tradición. Y quería decir eso también. Lo que muchos piensan que es una gran amiga de la religión, que es la tradición, a veces es precisamente el asesino de la religión, Sí. la tradición. Porque la tradición es la repetición de acciones de manera hueca y sin sentido, simplemente por la observación o la imitación. Pero cuando vamos a lo que decía Amadís, a tener una vivencia, a tener una experiencia, ¿cuánta gente van a misa en el espíritu de la misa? Hablando en términos católicos. O van nuestro por hermano. cumplir la tradición. O van por cumplir la tradición, pero ¿cuántos están teniendo una vivencia? Por ejemplo, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, uno de los 12 apóstoles, la iglesia tiene 12 apóstoles, se llama Jeffrey R. Holland, él decía, ¿en qué deberíamos estar pensando al participar de la Santa Cena? Nosotros la llamamos Santa Cena, la Eucaristía. Deberíamos estar pensando en el cuerpo de Él, que sufre por nosotros, en su sangre derramada. Porque en la medida en que yo pienso en Cristo, en su sufrimiento y padecimiento personal por mí, porque esa es otra, es un sacrificio ampliamente infinito, pero de manera personal e individual a cada quien. Por tanto, Cristo murió por mí. Si yo pienso al participar del pan, de la hostia, o como sea que se manifieste en las comunidades de fe, pienso en Él y en su sacrificio por mí, eso me da un sentimiento de empatía hacia Él que me sensibiliza. En términos cristianos, nosotros decimos, el Espíritu Santo viene a mi corazón y enternece mi alma y me hace tener un mayor deseo de hacer lo que Él me pide que haga porque me siento agradecido por el sacrificio que Él me ofrece. Mira, quiero responder también la problemática que tú presentaste también al inicio, que tú hablas de un público que no conoce a ese Cristo. Y tú decías, pero ¿y entonces este público? Y decíamos nosotros que son los que se van a la playa, los que no viven la Semana Santa. De ahí la misión nuestra, que No el lo mismo conocen Jesús. o no tienen un compromiso, perdóname, porque fíjate que desde muy pequeña yo he vivido cerca de la comunidad cristiana que da seguimiento a todas las actividades de la Semana Santa, pero conozco gente cristiana que también se va de vacaciones en Semana Santa. No es que no lo conoce o es que simple y sencillamente no tiene ese vínculo. Ahí viene la respuesta inicial. Si lo conoce a profundidad, no te vas a ir y lo vas a dejar a él en Semana Santa, porque el que tiene ese encuentro con Cristo que le ama, le va a acompañar como la Virgen María. Si tienes en mi parroquia hay personas que se van de Semana Santa, pero van a su parroquia, ¿dónde están? Padre, fui a un resort y fui a una iglesia. Ya son otros temas, pero aquellos que se desconectan totalmente desde el miércoles santo y regresan al domingo de resurrección, y bien, gracias, y recibí a Jesucristo, No, pero ya esto hay que de eso están desconectados completamente. analizar. Eso- Pero a lo que voy es la visión que el mismo Cristo nos pone a nosotros de llevar el mensaje a los confines del mundo. Él formó a un grupo de discípulos. Nosotros por igual estamos llamados a formar a nuestra feligresía, a hacer esa conexión vivencial con ese Jesucristo, para tener, porque realmente somos cabezas Claro. que representamos a Jesús. Hay una misión para nosotros y un desafío por igual, los líderes de iglesias, que representamos a Jesucristo. Mira, yo pienso también, aprovechando el comentario de Amadís, la iglesia, todas las denominaciones, comunidades de fe, tenemos que estar claros que la Semana Santa tenemos que convivir con las dos ideas, definitivamente. ¿Cuáles dos ideas? La que es un tiempo de reflexión y de recreación. ¿Tú sabes por qué? Porque, primero, mira, es verdad que es una vacaciones colectiva. Los muchachos salen de vacaciones, las mismas empresas dan de vacaciones jueves, viernes, sábado, domingo. La ley laboral. La ley laboral, gracias a Dios tenemos
como para... Literalmente, gracias a Dios. Sí, no, y gracias a Dios porque hay otros países que no necesariamente jueves y viernes son feriados. Ajá. Nosotros tenemos ese privilegio para que los que quieran ir, y aquí viene la idea. O sea, yo pienso que el que esté comprometido para que ese tiempo sea un encuentro personal con el Señor, como decía Rafael y como decía Amadís, ese encuentro personal entonces lo provocará. Ahora, es más, yo me atrevo a hacerle un llamado. Usted ya ha organizado sus vacaciones y se va, hágalo con prudencia. Es lo único que se le pudiera pedir. Trate de no hacer exceso, tenga cuenta con el alcohol, tenga cuenta con los accidentes, etcétera, etcétera. Porque definitivamente tenemos que convivir con las dos ideas. Y en ese mismo orden, soy testigo de muchas personas que se trasladan a otros lugares, que aunque se trasladan de sus recintos del día a día, llevan en el corazón mantener la prudencia y hacen su liturgia, se mantienen comunicados con Dios. Por eso que hacemos énfasis en esto de mantener una vida conectada a Dios de manera sistemática. Porque si lo hacemos solamente por un periodo de tiempo, eso corremos el riesgo de que la gente se desenfrene, pues estamos todos como si tuviéramos una cárcel, como cuando el confirmamiento del COVID-19. Cuando se abrieron los eventos, todo el mundo estaba por participar. Por eso nosotros como comunidad de fe, la mayoría de nosotros propiciamos, aún yo sé que la Iglesia Católica tiene muchos grupos que propician mantener una continuidad de manera sistemática, ese acercamiento con Dios, aunque se refuerza en tiempos como estos, ¿no? No te vayas lejos, Feliciano. Mira, el concepto de dejar tu lugar habitual e irte a uno distinto es propio de la fe. Claro. La figura del retiro, Claro. por ejemplo. Correcto. Tú dejas tu lugar habitual porque eso es algo humano. En las empresas, cuando tú quieres cambiar la misión, la visión de la empresa, una transformación cultural, ¿qué tú haces con el personal? Lo sacas de su lugar habitual de trabajo y lo llevas a un lugar donde hacer un seminario transformador. Y luego el empleado viene con una visión distinta. O sea que el traslado no es el problema. El problema es el espíritu con que lo hace. Y vuelvo a Fran Luis. La Semana Santa no es un teteo. Exacto. La figura del teteo y lo que nosotros vemos en las redes sociales, en los medios, eso no es porque no es el espíritu. Volviendo a lo que decíamos, el espíritu y el centro de la Semana Santa es Jesús, su misión y su sacrificio redentor por nosotros. Una cosa interesante que comentábamos antes es, Semana Santa también tiene un significado simbólico en términos de apartar tiempo para Dios. La Iglesia Católica, yo no soy católico, pero yo, muy amigo de Monseñor Masay, veo con esto de yo me quedo. Qué bonito Sí, aquello de yo me quedo y se quedan. Y no todos tienen que hacerlo igual, pero que lo hable es eso, de quedarse. Apartar tiempo para Dios. Yo creo que aparte de apartar una semana al año, nosotros debemos hacer ese ejercicio de apartar tiempo para Dios cada día. Por ejemplo, cuando tú vas a salir para el trabajo por la mañana, ¿cuántos de nosotros no tengo tiempo para orar? Me va a cogerlo tarde. Pero te va a cogerlo tarde por una oración sencilla de 30 segundos que tú puedas hacer en tu corazón a Dios. Entonces yo creo que esos pequeños ejercicios de apartar tiempo para Dios pueden construir el carácter para entonces sacar algo mayor para Dios. Y al final, el último regalo y sacrificio, como dice las Escrituras, lo que tú puedes poner en el altar de la ofrenda es tu vida. Pero ¿quién va a sacrificar su vida si no puede sacrificar 30 segundos de su vida cada día? Cuando hablamos de Semana Santa, nos enfocamos mucho en el triduo, en la Iglesia Católica. Jueves, viernes y sábado, que son los 3 días que las personas ya están más libres. Es un tiempo para Dios, como dice Rafael. Jueves Santo, la institución de la Sagrada Eucaristía. Viernes, la muerte del Señor. Sábado por igual. Que tú lo tomes con un espíritu de ir a teteo, de ir a beber, yo pienso que no es el día más apropiado. Tú lo puedes hacer después de Semana Santa. Inclusive en la parroquia promovemos después de esos 3 días, porque es apartar el tiempo para Dios. Entonces no se puede tampoco profanar. Ahora, yo voy donde mi familia, un espíritu familiar, un espíritu de cristianismo, pero es en qué tú empleas esos días. Cómo tú respetas al Creador que te dio la vida. Cómo tú no conmemoras realmente lo que se está celebrando, porque no podemos tomar todo a la ligera. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de encontrarte contigo mismo y con Dios. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado hasta qué extensión es ese ocio, hasta dónde tú llegas, porque se puede compartir, hay libertad, pero cuidadito hasta dónde tú llegas con esa libertad. Una puntualización, ojalá que al mismo tiempo algunas instituciones como Resort, pienso en ellos, ojalá que también ellos aprendan a pensar que en este tiempo, ojalá que se le pueda ofrecer algo a la gente para
tener ese espacio. Yo sé que es Tener medio esa complicado. vinculación. Claro, porque es parte de nuestra cultura. No está mal, no está mal. la Por idea. eso lo digo aquí en este espacio con responsabilidad, porque es parte de nuestra cultura, es algo de lo que incluso pues un hotel puede hasta promover. Claro. Y hay gente que tiene Sí, que irse a descansar. sí. Caramba, estoy pensándolo entre me voy o no me voy, y si me promueven eso, pues Es Sí, posible que sí. lo tenga, tiene razón. Miren, voy a hacer una pausa y les decía, dejo esta pregunta en el tintero. Hay una frase que la he discutido mucho con un tío que, siendo yo de una denominación y él de otra, en mi familia hay varias, él me dice, te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso, significa que cuando él regrese, estaré con él en el paraíso. Pero hay otros que dicen, te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso, significa que él resucitó al tercer día. Y esta es una frase que al parecer tiene una seria división entre las iglesias o sus denominaciones. ¿Jesucristo resucitó o vendrá por nosotros? No se mueva, cuando regresemos hablamos de esto en Semana Santa, tiempo de reflexión o recreación. Señores, seguimos celebrando esta Semana Mayor, este Sábado Santo, en compañía de todos ustedes que se han quedado ahí atentos a este panel. Semana Santa, tiempo de reflexión o de recreación. Y nuestros panelistas aquí nos han enriquecido bastante en esta primera parte. Dejamos una pregunta en el aire hace un ratito que Rafael, Amadís, Feliciano y Frank Luis nos van a responder ahora. Te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. O te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta fue una frase que dijo, según las Escrituras, Jesús de Nazaret, estando ya crucificado, a los dos ladrones que tenía de cada lado. A uno de ellos. A uno de ellos. Pero fue porque el otro se le burló de que era el Hijo de Dios. A ver, ¿Verdad? sí, Ahora, ¿cuál es el contexto de la frase? La frase la utilizan diferentes denominaciones cristianas que las he escuchado, donde dicen, Él te está diciendo que cuando Él vuelva, significa que tú estarás con Él en el paraíso. Pero, por ejemplo, los católicos entienden que eso fue al tercer día su resurrección, que ya Él está entre nosotros. ¿Me pueden explicar este tema? Lo primero que tendríamos que tener un poquito de cuidado es con los conceptos. El concepto paraíso es, bueno, si vamos al Génesis, es el estado de gracia en el que tenemos que vivir ante Dios. El paraíso que el hombre pierde por el pecado. Evidentemente, este hombre que está junto a Jesús a la cruz, hay dos. Uno que comienza a vocearle, bueno, se dejó utilizar por Satanás. Jesús fue tentado por Satanás hasta el último momento. Y este hombre quería que Jesús se bajara de la cruz y que lo bajara él. Y evidentemente, algunos teólogos dicen, eso es lo que Satanás quiere. Y comenzó a vocearle, si tú eres Dios, bájate de la cruz. Pero este hace algo interesante. Descubre, vuelvo al tema, descubre a la persona que lo está salvando. Lo descubre. Y eso es lo más interesante. Entonces, el restablecerle el paraíso a esa persona es justamente devolverle la gracia de la presencia de Dios en donde Él va a estar. Ahora, tenemos que tener cuidado con jugar con la idea del paraíso como un estado físico, de un momento histórico de mi vida. El paraíso es más allá que un concepto de lugar. Es una relación con Dios plena, en donde el hombre está plenamente con Dios, y eso se puede decir que es el paraíso. Y se pierde por el pecado. Sucede Entonces, en la actualidad, claro, en la actualidad con nosotros. Claro, ahora. Un ladrón que rechaza a Jesús, un ser humano que rechaza a Jesús. Otro que toma remordimiento, se arrepiente y le pide al Señor, Señor, cuando esté en el reino, acuérdate de mí. Una conversión, una petición, un cambio de vida. ¿Y qué hace el Señor? Te aseguro que desde hoy nosotros predicamos que el reino de Dios se puede vivir aquí en la tierra. Sí. Ya tú puedes comenzar a experimentar el reino. Y también en la escatología se habla de que el infierno tú puedes comenzar a vivirlo aquí, que es alejarte de Dios, apartarte de Dios.
Entonces, como dice Fran Luis, ya ese estado de gracia, esa aceptación de este hombre, ese cambio, lo incorporó automáticamente. Tú hablabas en la pregunta de resurrección. Jesucristo resucitó de entre los muertos, y lo que nosotros profesamos en el credo. Y este hombre, con el cambio, con la conversión, también va a ser resucitado entre los muertos. Pero ya aquí comienza a vivir un estado de gracia que se ganó. Con los signos que Jesús realizaba, los milagros, esa conversión también le daba a la persona la salud física y espiritual. Se puede hablar de un milagro en la cruz. Un milagro que le pide a Jesús y él se lo otorga al buen ladrón. Mira, Se dice buen ladrón, pero decimos que es un ladrón, porque no hay ladrones buenos. El buen ladrón y el hermano. mal ladrón. Yo creo que es bueno y centrarse en eso. Mira, lo bueno de las escrituras, y yo sé que todas las comunidades de fe estamos de acuerdo en eso, es que las escrituras pueden hacernos sabios para la salvación que es por Cristo Jesús, como decía Pablo en una de sus cartas. Cada sílaba, cada palabra de las escrituras te puede hacer sabio. Fíjate que tenemos junto al Señor en la cruz dos individuos con dos actitudes distintas. Entonces, por ahí donde tenemos que arrancar. Yo puedo ser uno de esos individuos. ¿Dónde voy a estar? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Cuál actitud voy a tener? Y mira, a veces le cargamos el dado al pobre ladrón que en su desesperación, porque hay que ver lo que es estar clavado en una cruz para que te mueras ahí colgando. O sea, el individuo estaba rogando para salvarse él. Y mira, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero quizás fue egoísta en su pensamiento. Sí. Entonces el otro, que tiene una actitud más humilde, es el que dice, no importunes al maestro, no lo molestes con esto. Entonces le dice, bueno, cuando estés en tu gloria, pues acuérdate de mí. Esa actitud humilde, ese fruto, esa acción, denota lo que decía Amadís, un arrepentimiento, un renacimiento. Probablemente no un arrepentimiento completo, no una conversión madura y completa, pero sí la esperanza de una persona que cambió en ese momento de dirección. Yo creo que eso puede servir de consuelo a muchas de las personas que hoy en día dicen, mira, yo no soy perfecto, no me siento capaz, trato de hacer lo bueno y no me sale, o soy cristiano, me equivoqué, cometí un error. Mira, lo que para Dios cuenta es que tú tengas esa intención y ese compromiso de cambiar de dirección y ser distinto. Y si tú lo haces, tiene la misma promesa que tuvo ese ladrón, de estar con él hoy en el paraíso. Termino diciendo que para la comunidad santo de los últimos días, siguiendo lo que decía Fran Luis, dice, bueno, no necesariamente es un espacio físico. En algunas concepciones se ve que uno de los contextos de la palabra paraíso puede ser un lugar físico. Número uno, está la promesa de que la tierra algún día será glorificada en la venida del Señor y recibirá un estado paradisíaco, semejante al jardín de Edén. Entonces ahí hay una concepción de la palabra paraíso. Ese espacio de la tierra, físicamente aquí, luego de la venida del Señor, donde la tierra será glorificada y morarán los justos aquí con Él durante 1000 años. Eso dice la Escritura. Sí, sí. Además de eso, se conoce como paraíso en algunos contextos ese lugar espiritual donde los espíritus, recuérdate que nosotros somos almas vivientes, unión de ese soplo de vida que Dios pone dentro de nosotros, que muchos de nosotros conocemos como espíritu, y el cuerpo físico que nuestro padre y madre nos dan biológicamente. Esa unión de el espíritu y el cuerpo es alma viviente. Cuando morimos, la muerte no es más que la separación del cuerpo y del espíritu. Y ese espíritu va a ese creador que le dio la vida. Entonces, en las Sagradas Escrituras se entiende que ese espacio donde los espíritus de los justos que mueren, tu abuelita, el vecino que murió, personas buenas y piadosas de corazón, iba por ahí, van a un lugar de descanso temporal hasta que llegue el día de la resurrección de los muertos, que también es una creencia común de toda la vida. Realmente, así mismo es parte del concepto que tenemos nosotros. Ahí podemos ver la misericordia de Dios, que ese muchacho no tenía tanto tiempo militando en la cruzada que hacía Jesús. Sin embargo, ahí en la cruz recibe esa palabra de esperanza. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Físicamente murió porque debido al agotamiento que tuvo, pero esa alma, como decía Rafael, llegó a ese paraíso de reposo, al lugar de reposo, como decimos nosotros, hasta que Él vuelva. Y como nosotros creemos también, vendrá el tiempo del milenio, donde la iglesia estará 1000 años aquí en la tierra, que también la tierra será como un paraíso, pero el Señor le aseguró y le prometió, en su misericordia, por haberlo ya reconocido, porque tenía fe, porque una persona que habla de esa manera, como lo dice el ladrón, es que reconoce su falta y su pecado, dice, no, nosotros estamos aquí, pero nosotros somos culpables de estar aquí. Sí. Él no es culpable, él reconoció. Entonces ahí vemos la misericordia de Dios para con toda la humanidad. Como decía, el fin del asunto es cómo usted recibe y cómo usted acepta y con la fe que usted recibe a Cristo. Aquí hay que poner la atención en la palabrita hoy. Claro. Hoy.
yo digo que en la hoy hay una coma para unos Sí. y no la hay para otros. No, pero en el hoy, fíjate que hay un detalle importante, lo aportaba un teólogo, Karl Rahner. Fíjate que él no le responde al que le habla, lo injuria, no le responde. En Jesús hay una actitud interesante. Cuando Pilato lo ofende, no le responde. Cuando lo llevan a donde Herodes, no responde. Cuando los maestros, los fariseos les vocean, los sumos sacerdotes le vocean, baja de la cruz, y tú, no responde. Sin embargo, a este le responde. ¿Pero a quién? A este buen ladrón que se ese buen arrepiente. ladrón por la que actitud se le arrepiente. Significaba el término buen ladrón, ¿verdad? Buen ladrón, Porque el ladrón humilde que quizá dejó de ser ladrón en ese La momento. actitud- Exacto. Lo hemos conocido popularmente como el buen ladrón. Sí, claro. Pero fíjate, interesante, a este le responde. A ¿Qué los, significado tenía? a los sumos sacerdotes no le responde. Yo quiero rescatar la idea. ¿Por qué? Porque Jesús está claro que Él está cumpliendo una misión del Padre. Ha llegado mi hora, Padre. Glorifícame y glorifícate tú. Y la misión implica su entrega total en la cruz. Entonces, aquel que atente contra esa misión, Jesús no le va a responder. Sin embargo, este no atenta contra la misión de Jesús. Este acepta la misión Este de Jesús. acepta. Fíjate, Se muestra arrepentimiento. maestro, cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí. Lo miró y dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Atención, al mismo San Pedro le dice, apártate de mi vista, Satanás, porque tú no estás pensando como Dios, estás pensando como los hombres, porque atentó contra su misión. Líbrate a ti, Señor, ir a Jerusalén y que te puedan causar la muerte. Eso Que la tiene- actitud de Pedro ahí ¿Puedo? es muy parecida a la del primer ladrón. Exactamente. Y es contraria a aquella famosa enseñanza de que el que quiera seguirme, Que tome su cruz. niéguese a sí mismo Y y tome tome, su su cruz. cruz. Entonces, yo creo que eso es una cosa importante del cristiano, que el dominicano hoy, cualquier persona debe aprender, que este egoísmo, que este yoísmo, que este solo yo importo, Es la actitud del solo mal mi ladrón. gusto, solo mi preferencia, solo mi bienestar y mi comodidad, eso destruye la fe en Dios. Porque Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas entonces serán añadidas. Pero nosotros en nuestra humanidad usualmente siempre buscamos Pensando el en bienestar nosotros y personal. solamente en Claro. nosotros. Yo creo que agregarle, hasta Fran para los Luis. políticos de la República Dominicana. Sí. Claro que sí, porque los políticos lo que buscan es su propio beneficio. Por Exacto. eso usted ve el problema que tenemos en la República Dominicana, que no hay una identidad. Nosotros lo que queremos es que la comunidad de fe mantenga su identidad y que sea reforzada cuando hablamos de esta Semana Santa o del recogimiento, Al Semana político Mayor. la que le sirve es cuando el Señor dijo, yo entre vosotros vengo como quién, como el que se sienta a la mesa o como el que sirve. Entonces los discípulos dicen, bueno, como el que sirve. Entonces él dijo, bueno, entonces servíos unos a otros. El Señor vino como el que sirve a la mesa y no como el que se sienta a ella. Entonces, si estamos hablando de políticos o de dirigentes del gobierno, bueno, quizá deberíamos imitar a Jesús. Yo vengo aquí a servir y no a servirme. Jesús es un ejemplo para todas las cosas. Fuera Esa de es la realidad. política, siguiendo a Fran Luis y a Rafael, dejamos política para después. El que se acoge a la misericordia de Dios la encuentra. Así Estos es. personajes que ustedes están mencionando atentaron, como dice Fran Luis, al plan salvífico de Dios. Pero este hombre, este ladrón arrepentido, se acoge a él. Mira, Señor, acuérdate de mí. Y Dios le responde. Y vemos en los pasajes evangélicos, específicamente en las parábolas, que si te ve el hijo pródigo, cuando se acoge al Padre, como el Padre le perdona. Entonces, aquí también un mensaje para nosotros. Todo aquel que busca de Dios con humildad va a encontrar la misericordia de Dios. Eso pasó con este hombre. Se acogió y encontró a un Dios misericordioso. Y eso también nosotros Y esto, podemos acoger. Y justamente es eso, la Semana Santa, hay que insistir en es eso. La Semana Santa es eso. Es ese encuentro. Es ese encuentro Esa en transformación, humildad, claro. en el reconocimiento de Mirar a la nuestras cruz. fragilidades. Ese estaba en una condición de pecado seria. Y Jesús no le pregunta su acta de nacimiento, su cédula, cuánto te robaste. No. No le preguntas por qué estás aquí colgado. Ni le hace esa pregunta. ¿eh? Es eso. Es la muestra más evidente del amor misericordioso de Dios en persona y en una persona. Ahora, ¿tú sabes qué, Fran Luis? Nosotros también, vuelvo a la sociedad actual en la que vivimos, nos atrae la idea de un Dios que no pide nada.
de un Dios que no exige, de un Dios al que no hay que Un servirle, laissez-faire. sino, exactamente, un Dios que existe cuando yo tengo un problema. Exacto. Un Dios al que yo clamo cuando quiero que se salve un familiar que está en una sala de intensivo. La idea de Dios. Un decía Dios que María. existe cuando yo pierdo mi trabajo y no sé cómo voy a pagar el carro, cómo vamos a alimentar a mis hijos. Pero tenemos que ir más allá. Es un Dios al que tenemos que servirle. Dice una frase que la fe precede al milagro. Nosotros queremos que el milagro venga adelante para después tener la fe y no debemos tenerlo. Entonces qué hay que tener la interesante. fe primero, ejercerla y demostrarla para que luego el milagro venga. Y tú sabes qué, la verdadera fe ni espera el milagro. Porque si tu fe depende de un milagro, si el milagro no sucede, tu fe se cae. Exacto. No, porque no ¿Sabe tiene qué nada, pasa no se ahí? cae porque no tiene. Como La dice, el que está frustración. enfermo tiene que orar para ser sanado, pero tiene que orar para, Partiendo. para aceptar no ser sanado. Si tú oras para ser sanado, pero también para aceptar si no lo eres, entonces estás orando con fe. Pero si tú estás orando solo para ser sanado y no estás contemplando otras posibilidades, entonces tú estás orando con una teoría consecuencialista de que es buena la oración porque va a traer un resultado que yo quiero. Pero si no pasa lo que yo quiero, manipulando Por eso a Dios. Rafael Mateo Esas 6:33. personas van a vivir frustradas porque cuando yo le pido a Dios como una especie de utilitarismo y no me responde a mí, ya Dios no existe. ¿Qué pasa? Porque Dios no me ayuda. Entonces aquí viene específicamente algunas personas que se van donde un brujo, que si se busca un ídolo, porque no hay una relación con Dios. Entonces como yo no sé cómo es que Dios va a obrar en mi vida, sino que mira, mi madre está enferma, dale la salud. No se la dio la salud. Necesito dinero. No me lo da. Ya aquí viene como una frustración. ¿Dónde está Dios? sí. ¿Por qué Dios no me escucha? Es que no hay un vínculo. Tú no sabes realmente que a Dios no se le forza. Claro. Dios actúa todos los días en tu vida. tú no puedes quitarle el albedrío. Mira, yo no quiero que se pierda porque yo sé que nos estamos moviendo del relato del ladrón. Hay una cosa que se puede malinterpretar que yo quiero rescatar, porque yo siempre pienso en cómo lo aplico al que no está viendo. Es muy fácil pensar que, bueno, si yo digo, aclamo a Dios en el lecho de muerte, ya me salvé como el ladrón. No, eso es un caso. No. Hay que tener cuidado, porque el Señor requiere que tú des frutos de arrepentimiento. O sea, tú tienes que demostrarle a Dios que tú realmente has nacido. Un ejemplo de eso es la mujer adúltera, que es sorprendida en el acto de ser infiel, ¿verdad? Y lo traen los judíos tradicionales. En la ley judía, la lapidación, la muerte por piedra, era lo que la ley decía que había que hacer ahí. Cuando vienen donde ellos, maestro, esta mujer fue sorprendida. ¿Qué dices tú? Jesús, de manera piadosa, lo coge suave, se inclina a la tierra y empieza con un dedito a hacer así círculo en la tierra para pensar. Y luego que dice, bueno, el que esté libre de falta entre ustedes, que tire la primera piedra. Ninguno lo hizo y se fueron. Y la gente dice, perdonó la adúltera. No, porque al final el Señor le dijo, Vete ¿dónde y no están los que peques. te acusaban? Ninguno, Señor, ninguno me acusa. Ahora vete y no peques más. Entonces Jesús le dio un desafío, le hizo una invitación. Entonces nosotros tenemos que aceptar eso también. No se trata solo de que Dios me perdona de manera gratuita e incondicional, sino que Dios me perdona, pero que yo tengo que esforzarme para que Él me perdone a través de una vida que demuestra que realmente quiero El cambiar. paralítico por igual, cuando se va, que los judíos no saben quién lo sanó, que se encuentra con Jesús en el templo, le dice, mira, no sigas pecando más para que no te pase algo peor. Algo peor. Por eso es importante, vuelvo y repito, que la persona le enseñemos a vivir, a tener una vivencia de manera sistemática con Dios para que tenga una vida arreglada que no sea por circunstancias, y ahí se aplica el verso de Mateo 6:33 que dice, buscar primeramente mi reino y mi justicia y lo demás viene por añadidura. O sea, Sí. que la gente no venga por circunstancias, por momentos, sino que mantenga una vida íntegra, conectada a Dios de manera continua, ¿no? Lo más interesante, quizás para recoger un poco, es esto último que ha dicho Rafael, es interesante. O sea, Jesús hace algunas obras dentro de la misericordia de Dios extraordinarias. Los mismos milagros pasan por eso de extraordinario. Sin embargo, Dios tiene formas ordinarias de hacer las cosas y de hacer los mismos milagros. Ojo con eso. Entonces no podemos nosotros estar enganchados a una actuación extraordinaria de Dios. Hazme, oh Señor, un milagro cuando, bueno, le está dando ciencia a los médicos para sanarte ordinariamente. Claro. Eso por un lado. Porque por lo que acaba de decir Rafael, lo ideal no es esperar hasta el último momento cuando te esté muriendo, Señor, llévame al paraíso. No. El mismo Jesús inicia su vida pública pidiendo frutos de conversión. Yo quiero frutos de conversión. Es una vida pensada en fragilidad y levantarse, como el día y la noche.
O sea, que no podemos tampoco nosotros abusar de Dios, Claro. como este buen ladrón. Yo estoy de acuerdo con el comentario de Rafael. Fran Luis, Rafael, Amadís, Feliciano, yo quiero pedir otro permiso para hacer una pausa y cuando regresemos hablamos de algunos mitos de la Semana Mayor. Por ejemplo, ¿es válido comer carne en Viernes Santo? ¿Qué pasa si se pelea? ¿Es cierto que se quedan pegados? Eso y más, lo hablamos al regreso. Cada quien en estas culturas que se han ido repitiendo y que se han ido replicando y que mucha gente las cree. Vamos a ver luego de la pausa qué nos cuentan estas figuras sobre estos mitos. En breve regresamos con más. Semana Santa, tiempo de reflexión o recreación. Este panel que hemos preparado con muchísimo cariño para todo el pueblo dominicano que vive esta Semana Mayor, al que está en su casa, que tal vez no es muy seguidor a estas tradiciones, pero que hoy se está enganchando con nosotros, pues agradecemos que estén en sintonía, porque sé que desde el primer momento que estos hombres empezaron a hablar, usted se ha quedado conectado ahí. Agradecer muy especialmente a Feliciano Lacén, a Juana Amadís, a Rafael Gutiérrez y a Fran Luis de la Cruz, que están con nosotros aquí, de sus diferentes comunidades de fe, denominaciones cristianas, hoy unidas todas estas denominaciones, hablando de esta Semana Mayor. ¿Quién lo diría? Diferentes tipos de cristianos, en el buen dominicano decirlo. Estamos analizando esta Semana Mayor y yo les decía, ustedes saben que uno crece con tradiciones, esos cuentos de tradición oral donde te dicen el viernes no se come carne, durante toda la cuaresma no se come carne, pero a veces te compran un filete de pescado, te compran otra cosa, o no se puede pelear en Viernes Santo porque se queda pegado uno si pelea, o si dice habla duro, todo esto suena. Cuénteme un poco de esto, si esto en el imaginario de la gente, sí, esto es como Santa Claus, de ahí. Realmente eso tiene su trasfondo histórico y su importancia, todas esas tradiciones, la cual creo que todos salimos de allí, ¿no? Porque mi abuela ese día no se escupía en la tierra, no se bañaba en el río, si había que hacer algo en silencio, eso llevaba a la gente a mantener un respeto a la cosa sagrada. Eso se ha perdido y hay una desconexión generalizada, lo que ha trivializado lo sagrado. Obviamente nosotros como comunidad de fe, la Iglesia Evangélica no maneja ese ritual y esas tradiciones, porque no es verdad que te va a quedar pegado. Ahora, el pelear no debería ser ningún día, ni el Viernes Santo, ni el lunes, pero ningún no día. se queda pegado. Realmente no se queda Lo que pasa es pegado. que el término pelear de ella tiene una connotación distinta. Ella se refiere, me imagino, que a Darse golpes, Exactamente. ese tipo de cosas. Eso no debe ser bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, voy a repetir, ese trasfondo histórico que tenía su importancia y aún la tiene, porque la cultura y los valores que nosotros tenemos hoy es fruto, y el temor que le tenemos a Dios, la reverencia que tenemos aún a Dios, viene de esas raíces. Sí. Aunque tenemos una sociedad relativista que ya no maneja ninguno de esos conceptos, y por eso usted ve el irrespeto a lo sagrado. Pero es una... la pregunta tiene un trasfondo profundo que tiene muchas aristas, ¿no? Podríamos nosotros verlo desde el ámbito cultural, antropológico, mitológico, y sobre todo de algo que ha dicho Amadís y que quedó en una conversación anterior, la idea que se tiene de Dios. Y esto evidentemente baja en cascada a lo que nosotros en la Iglesia Católica llamamos la religiosidad popular. Esa religiosidad popular que es la manera del pueblo sencillo tener una serie de manifestaciones que de una u otra manera pues tenemos que, la Iglesia Católica tiene como responsabilidad cuidar, purificar, cuidar los excesos, por ejemplo, purificar las ideas que pueden venir de la unión de otras idiosincrasias. Por ejemplo, aquí hay una unión, por ejemplo, si nosotros lo vemos en nuestro argot cultural, en esa manifestación religiosa hay animismo, que viene de la religiosidad africana, pero hay también manifestaciones, por ejemplo, muy españolas, que son parte de nuestro acervo cultural.
y eso ni es bueno ni es malo. Lo que nosotros como denominaciones religiosas o comunidades de fe tenemos que cuidar que no hayan excesos y que no se pongan mucho acento en esos cuentos, cuentos, porque vuelvo a la idea, se pierde lo esencial, que es el encuentro con una persona que es Jesucristo. Yo veo una cosa importante, siempre hay que ver cuál es el mensaje que hay detrás. Exacto. La sociedad dominicana en particular, en esos años donde escuchábamos esas cosas nosotros, estando pequeños, quizás nuestra mamá, nuestra abuela, manejaba unos códigos desde el punto de vista semiológico, de los símbolos, de qué significan las cosas. Era una sociedad distinta, pero detrás de esas cábalas, como decimos, de esos cuentos, de esos mitos, de esas creencias, de esa religiosidad popular que lo que hace es que manifiesta la religión de una manera espontánea del pueblo, tú ves una enseñanza correcta detrás, que es la figura de la reverencia. Y eso es común a todas las religiones. La reverencia, ese sentimiento de respeto profundo hacia aquello que es solemne o sagrado. Entonces, aunque indefectiblemente, porque usted coma carne o si usted se baña en el río, se va a convertir en pescado, no sucede eso, pero el espíritu detrás es el espíritu del recogimiento. En la fiesta de los judíos original, de hecho, el primer día que se celebró la Pascua, que era el día antes de salir el pueblo de Israel de entre los egipcios, lo que se les dijo luego de sacrificar los corderos y poner la sangre en los dinteles de sus entradas, era que tenían que entrar en sus tiendas y no salir hasta el amanecer. O sea que desde la primera fiesta hay el concepto del recogimiento. ¿Y qué es el recogimiento? Que yo no hago lo que habitualmente hago cualquier día. Así que, aunque esas manifestaciones no sean válidas para muchos, y vale decir que la iglesia no enseñaba, eso es religiosidad popular, eso es espontaneidad de las personas, hay detrás una gran enseñanza que yo creo que es la que tenemos que recuperar. ¿Qué? Que debemos tener reverencia hacia lo sagrado. Por ejemplo, que hay espacios sagrados, como la parroquia, como la iglesia, la capilla, el centro de reuniones. Hay espacios sagrados y yo no me puedo comportar ahí de la misma manera que me comporto en la calle. Que hay también tiempos sagrados. Por ejemplo, en muchas religiones cristianas está la figura del día de reposo, del día del Señor. Entre los judíos, el Sabbat. ¿De qué? De que el Señor hizo el mundo y todo lo que existe en 6 días y que al séptimo descansó y que como una conmemoración de ello se guarda un día especial de reposo. Entre los adventistas, por ejemplo, nuestros hermanos adventistas guardan el sábado, otras manifestaciones el domingo. Pero ¿cuál es el mensaje detrás, independientemente de cuál cuadrito del calendario es? Es que hay un día especial por encima de todos los demás que es dedicado a él. Y como entonces yo veo esa gran enseñanza, la enseñanza de la reverencia. No, y como mandamiento, el mismo mandamiento. Definitivamente. De separarle un día al Señor para sus fiestas. Claro. Mira, para llegar a la Semana Santa, primero se prepara el espíritu, que es lo que nosotros hacemos durante los 40 días en Cuaresma. Entonces, hay una invitación a que se haga ayuno, penitencia y limosna. Entonces se invita, lo que tú te vas a comer el viernes, la carne que tú vas a utilizar o el miércoles, a ese ayuno, no te la comas, pero no es un ayuno de que yo no como carne el viernes y el sábado o el domingo me doy Pero se ha malinterpretado históricamente entonces. En el ador popular, pero internamente en la iglesia se explica perfectamente y se vive. O sea, cada sacerdote lo va explicando. Pero ese dinero de esa carne que tú no te comiste en tu familia, también por respeto, guardar el viernes y todo esto, pero a ese desprendimiento a un pobre, pon comida en la mesa de ese pobre, porque tengo que prepararme durante la Cuaresma para vivir a plenitud la Semana Santa, a través del ayuno, porque estoy ayunando, estoy mortificando el cuerpo, pero también me estoy desprendiendo a nivel económico. Entonces, este es el sentido, porque no es no comer y ya, es la obra de caridad que tú estás haciendo para tú prepararte y vivir en intensidad el trido pascual, que es el jueves, el viernes y el sábado. Pero yo creo que también hay que separar esas prácticas cuaresmales y el asunto del Viernes Santo. Y tiene mucho que ver con lo que explicaba Rafael. O sea, es que para el cristiano el Viernes Santo es un día único e irrepetible durante todo el año. Y yo creo que eso es un elemento que Rafael ha traído a la conversación
y que hay que tenerlo. Ese respeto hacia ese día es tan grande que cuando tú no puedes entenderlo de una manera, mi abuela guardaba totalmente silencio, pero es un silencio de respeto. Eso que acaba de decir Porque es un día Rafael. distinto. Es un día sagrado completamente. ¿Por qué? ¿En qué consiste la sacralidad de ese tiempo? Que ha muerto mi Una Señor y yo lo recuerdo y lo rememoro y lo traigo a mi presente. Ojo a eso. ¿Qué diferencia hay entre, lógicamente, entre las 24 horas de ese día y otro día? Ese acontecimiento que viene a mí y que yo lo reconozco como importante en mi fe. Y eso es propio de los seres humanos. Claro. El día que tú cumples años, Exacto. tu esposo es más chulámbrico contigo. No, él te lleva el desayuno a la cama, te hace un regalo. No, fulana hoy no puede dar un golpe, yo me encargo. Porque es honrándote, porque es tu día. Entonces Dios y las figuras sagradas también tienen días que tienen una significancia especial para los que creemos en ella, y de ahí viene todo. Ofende un cristiano de cualquiera de las denominaciones, aquí hablo a nivel del ser humano que cree en Cristo Jesús, ofende a un cristiano activo, un cristiano practicante a Dios, si en Semana Santa le invitan y se va a disfrutar de un balneario, del campo, ¿lo ofende? Déjame contestar esto. Eso es muy importante. A Dios tenemos que tener cuidado porque tú lo puedes ofender incluso haciendo cosas que tú entiendes que son buenas. Ojo, porque a veces nosotros los humanos tenemos una manera un poquito, y vuelvo a lo que decía Amadís, o sea, la iglesia te pide que no comas carne, pero a veces queremos como burlarnos de Dios y de la intención. Aquí la palabra clave es la intención. A veces con las intenciones queremos como burlarnos. Oye, no me como el poquito de carne, pero a lo mejor el filete de pescado es mucho más caro. O al sustituir, esa no es la intención. Es que la intención, y creo que lo decíamos ahorita, la intención, si usted tiene necesidad de descansar, y su familia, por ejemplo, le está pidiendo, papi, vamos a tener un fin de semana, este fin de semana, para descansar para nosotros. La intención debe ser esa, y yo creo que no se ofende a Dios, porque Dios está contigo. Yo creo mucho en eso. Dios está conmigo siempre, en todo lugar. Y Dios es bueno siempre. Y siempre es bueno Dios. Bueno, yo creo, como dice el colega, no se ofende, depende del fondo de cómo tú lo hagas. Exacto. Y de la necesidad. Si tú tienes necesidad de hacerlo, porque tu cuerpo tú le sigues, porque esos son los días de reposo, para que el cuerpo tenga un receso. Entonces, si ese es el único espacio que tú tienes, y eso no quiere decir que te va a desconectar, porque yo vivo aquí en el polígono de la capital y me tenga que trasladar al este, por ejemplo, yo voy a seguir conectado a Dios. Ahora allá yo tengo que mantener mi comunicación con Dios. Como decía, eso no ofende. ¿En qué ofende a Dios el hombre? En profanar el cuerpo. En no hacer su voluntad, Exacto. en no guardar sus mandamientos, y en cuando comete errores y se equivoca, en no arrepentirse, en no ser impenitente. Entonces yo creo que todo lo que invita e induce a amar a Dios y a servirlo y a hacer el bien, viene de Dios. Exacto. Y todo lo que invita e induce a no amar a Dios, ni a recordarlo, ni a no servirle, ni a no hacer su voluntad, no viene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cada uno hacer? En el libro de Mormón, que es una escritura muy propia y particular de los santos de los últimos días, un profeta le decía a uno de sus hijos, mira, no os puedo decir todas las formas en que podéis pecar, pero si no cuidas tus pensamientos y tus palabras y tus acciones, tendrás algún día que dar cuenta a Dios. Entonces yo pienso que cada uno, al prepararnos para la Semana Santa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo yo voy durante ese espacio de tiempo, según mis propias circunstancias, según mis propias posibilidades Y necesidades, dedicar un espacio que yo pueda disfrutar con mi familia, con mis seres queridos, pero siendo uno de esos seres queridos, Dios? Claro. Sí, ahí viene profanar el cuerpo y la conciencia. A Dios le ofende de que tú te retires y te profanes el cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero mientras tú te mantengas en lealtad a Él, compartiendo sanamente con tu familia y guardando el precepto de ese día, Dios no se ofende.
Ahora, el libertinaje, como usted decía, el teteo, la bebida descontrolada, profanando tu cuerpo, ofende Abusar, grandemente a Dios, porque profana su morada. Claro. Ustedes saben que me surgen varias preguntas en estas respuestas de ustedes y me quiero ir a una de que hace aproximadamente 2000 años hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que tras su muerte dividió la historia antes y después de él. Es el único que creo que tiene esa trascendencia en el calendario y en la humanidad, en la historia del mundo. Y dentro de esta semana mayor, esta Semana Santa, que fue justamente donde termina su vida, la pasión, muerte y resurrección, se habla de la celebración y no del duelo por su muerte. ¿Tiene más peso la parte final de su resurrección o el dolor de que murió crucificado? ¿Alguien me puede dejar esto de lado? Fran Luis ahorita hablaba de celebración. Estamos totalmente a una Celebramos. en eso. Celebramos y conmemoramos, porque todo tiene que tener esa dualidad. O sea, por ejemplo, yo padezco con Cristo, dice Pablo, tengo que padecer con Él. Así como Él se sometió, me tengo que someter yo Para y sufrir con gozo. ¿Para qué? Para levantarme junto con Él. Entonces tiene que haber una parte de conmemoración y de duelo para sentir gratitud. ¿Gratitud por qué? Por la segunda parte. Que Él se levantó e hizo posible que ahora todos nosotros algún día tengamos esperanza de una resurrección gloriosa. Entonces, hay una conmemoración del sacrificio, de la inmolación del Hijo de Dios, pero por el otro lado está, y es la mayor parte, la celebración del mundo cristiano. ¿En qué? En que a través de Cristo tenemos la esperanza de que la muerte no vence, de que nosotros no tenemos que decirle a abuelita, a mi mamá, a mi hermana que amo, adiós para siempre, sino que algún día ella y yo vamos en este mismo cuerpo físico, tal como Él lo hizo, resucitando, vivir de nuevas juntas en un lugar que va a depender de cómo nosotros conducimos nuestra vida. Pero quería decir eso, o sea, es dual. Conmemoro y recuerdo para sentir contrición, que es algo propio del cristiano, pero luego celebro por la esperanza que Él me da, cosa que yo era un hombre perdido si no fuera por Él. Por eso es que nosotros llamamos al recogimiento en conmemoración a ese gran sacrificio y a la muerte de Cristo. Porque el cristiano que conoce lo que pasó con Cristo en este momento no es de ese teteo, sino de tener un momento de reflexión. Oye, ¿cuánto se sacrificó por mí, siendo Él sin pecado, sino que lo hizo por mí? Pero en medio de ese dolor, también celebramos con regocijo, porque fue una victoria que tuvo en la cruz del Calvario. Conmemoramos la Su institución muerte y de su la resurrección. Eucaristía, Jueves Santo, institución de la Eucaristía, nacimiento del sacerdocio. Fundamental la Eucaristía. En la Iglesia Católica sin la Eucaristía, porque ahí se hace Jesús presente. Acompañamos a Jesucristo durante su Calvario, por eso estamos en silencio, en tristeza. Cuando muere, le acompañamos y celebramos su resurrección. O sea, aquí se da conmemoración, acompañamiento y celebración. Yo quiero rescatar esa palabra que ha dicho Amadís. A partir de la celebración, quiero también usar esa palabra, lo que hacemos es que acompañamos y nos dejamos acompañar. Eso es interesante para volver incluso a aquella pregunta si el hombre ofende cuando se va. Es que si yo me dejo acompañar por Jesús y sé que Él va conmigo, no hay ofensa. Ahora, fíjate que nosotros en la Iglesia Católica hacemos lo que llamamos el Vía Crucis, el Viernes Santo. Ese Vía Crucis es traer a nuestra realidad lo que Jesucristo padeció. Eso, o sea, y hay una tradición de volver a recrearlo con los mismos personajes y eso en el imaginario de... Eso se está perdiendo, Fran Luis. Sí, sigue. lamentablemente Porque Feliciano decía hace un rato que estas tradiciones se están perdiendo. Sí, no, es normal. Yo creo que lamentablemente en la cultura posmoderna, en donde hay muchas opciones, en donde hay formas distintas y sobre todo una cultura de construir o podríamos decir erosionar esos grandes relatos como lo conocemos, es normal, se van perdiendo. Pero yo creo que al mismo tiempo, más que perderse, se purifican. Y se transforman. Y se transforman, porque el que quiere ir va con conciencia. Antes eran celebraciones más multitudinarias.
Se Eso llenan fue las iglesias en sí, esa fecha. Sí, todavía. pero eso es Todavía una se llena. desgracia, lamentablemente es una desgracia que ha pasado en todo lo que implica el crecimiento del fenómeno religioso, la Ahora- masificación, que no es bueno. Las comunidades deberían ser pequeñas. Sí, lo que pasa es que que sí. estamos ya en un mundo más globalizado, donde todo está a la orden de un clic. Ese otro tema. Claro. Ese otro Ese tema. es Claro, otro pero miren, tema. quiero hacerles esta pregunta que de alguna forma también la he analizado en el pasado reciente. ¿Y qué pasa con el agnóstico? Con una persona que no cree en nada o que por lo menos no lo niega o no tiene esa costumbre, no lo educaron en una fe religiosa de ningún tipo, pero es una persona tal vez buena. ¿Qué pasa con esas personas? Yo quizá una cosa a decir, hay mucho que se puede decir. Yo me voy a centrar en una cosa, que es el concepto de la convivencia. Concepto de la convivencia. El hecho de que yo no crea en algo no significa que yo deba ser irrespetuoso, irreverente o desconsiderado en las creencias de otras personas. Por ejemplo, nosotros como comunidad no hacemos Vía Crucis, pero vemos el valor que tiene el Vía Crucis dentro de la manifestación católica, de la recordación, y vemos en ello algo bueno, porque para el que profesa esa fe tiene un significado y produce en él algo que es lo mismo que nosotros andamos buscando. Así es. Entonces yo creo que el agnóstico tiene esa opción también. De la misma manera que yo, aunque no soy evangélico, puedo ver en la vivencia evangélica cosas que son de valor, entendiendo valor como concepto de aquello que es preferible, bueno, pues yo digo, eso está bien. El agnóstico puede también ser respetuoso, convivir. De hecho, eso es un valor de la posmodernidad. Vivir en la diversidad, tolerarnos, y no solamente tolerarnos y aceptarnos, sino incluso cooperar en la diversidad. Entonces yo creo que en la Semana Santa, todo el que no cree en esas cosas puede, por humanidad, por urbanidad, por ser moral y por ser ético, decir, yo voy a mostrar hacia los demás, quizás no como hermanos en la fe, pero sí como conciudadanos, como dominicanos igual que yo, como vecinos, una actitud que me va a permitir a mí mostrarle a él que yo tengo consideración hacia él y que le da a él su espacio para que también él pueda celebrar. Lo más importante, yo siempre digo a la gente, es el respeto y la coexistencia. Si usted respeta a cada ser humano con sus diferencias y que no haya un dime que direte, una violación a mi credo, ¿no? Pues no hay ningún problema. Porque al final y al cabo todo el mundo va a terminar reconociendo que hay un Dios, un ser superior. Entonces, el secreto para esto, de lo que creen, lo que no creen, lo que creemos, es el respeto y la coexistencia. Hay algo que yo pienso que hay que rescatar en nuestras sociedades y es la forma de pensar. Yo pienso que independientemente de que los seres humanos tengamos razón para no creer, lo que no podemos es tener razón para ofender. Y evidentemente, si hay personas que somos respetuosos con la libertad religiosa, somos los creyentes, definitivamente. A Y nivel la libertad general. religiosa contempla la libertad de no creer. De no creer. O sea, se llama, de hecho, a nivel internacional, en los organismos internacionales se llama libertad de no creer. religión o creencia. Eso hay que Y eso respetarlo. incluye la libertad de no creer. Entonces nosotros los religiosos, si queremos que nos respeten los que no creen, nosotros tenemos que respetar a los que no creen. Y aceptar que lo que yo creo tiene validez dentro de ciertos espacios y que hay espacios donde no, desde el punto de vista social. Ahora, desde el punto de vista espiritual, definitivamente nosotros entendemos que lo que creemos es absoluto, Claro, pero no puedo imponerlo a los demás. Ahora, yo que he tenido un encuentro personal con Cristo, definitivamente para mí la iglesia y la religión tienen un valor, punto. Tiene un valor en la medida en que me rompe el individualismo, el egoísmo, pienso en común, la coinonía, la comunidad. Eso es, oye, el ser humano es un ser social por naturaleza. Eso significa que está abocado a vivir en comunidad. Y esta experiencia de una comunidad religiosa es fenomenal. Ahora, tengo que respetar a aquel que dice, no, yo no creo en iglesia, no creo en Dios, no creo, soy agnóstico. Déjame decirte, yo le tengo menos miedo al agnóstico que al indiferente. Ah, Aunque sería interesante verificar qué cree realmente esa persona, porque que no viva
lo que se hace dentro de una iglesia determinada, un ritualismo, que no comparta con eso también, no te habla realmente de qué internamente piensa esta persona, porque en muchos momentos de la vida, rebeldía, situaciones determinadas, que yo digo, yo no creo en ninguna iglesia ni nada, ¿no? O sea, no quiero participar, no quiero convivir con ustedes, pero internamente está inscrito en su ADN Dios. No, Y hay que saber que así como la fe a veces es un tema de conveniencia, porque el que cree es un creyente Claro. por conveniencia, un creyente coyuntural. ¿Sabes qué? Hay agnósticos coyunturales. Sí. O sea, yo no creo porque me conviene, porque en la medida que yo diga que no creo, no tengo que hacer esto, no se espera de mí esto, no tengo que hacer lo otro. Pero en el momento de la crisis, en el momento del problema, Es los más rebeldes. creyente Son los que- primeros donde que ya están yo no tirados. puedo y necesito una gracia de donde venga, entonces como el ahogado, como decimos nosotros, como el ahogado, yo Sí. tiro el brazo a ver de dónde me agarro y a veces me agarro de Dios. Pero yo creo, hay que, voy a lo de Amadís, yo creo que hay que tener cuidado. ¿Por qué te digo esto? Hay gente que no cree en la familia, hay gente que no cree en el matrimonio, hay gente que no cree en la verdad o en la importancia de la verdad. Hay gente que no cree en muchas cosas y ahí cae lo del el asunto que trae Rafael. Es un asunto de conveniencia. Ujú. El político a lo mejor no quiere creer en la verdad o en la justicia porque le conviene. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces, ahora, hay que insistir en algo. Lo más interesante en aquel que decide no creer, ya sea por ateísmo, por agnosticismo, indiferencia religiosa, lo que sea, respete al otro. Y hay gente Igual- que no cree, ¿eh? Hay gente no, que realmente claro, no claro, cree. claro. Antes de empezar nosotros a grabar, hablábamos de este tema. Y quizás es una lección que las mismas comunidades de fe tenemos que aprender. El día va a Y que, llegar. que a lo mejor hemos sido nosotros también responsables del ateísmo de esa persona. Definitivamente, mira, el día está llegando en que la única manera en que tú vas a poder predicar tu fe es a través de los frutos efectivos de tu fe. Es decir, no solamente que me creas por lo que yo digo, sino que tú veas en la manifestación diaria de esa fe un resultado real. Tú hablabas del matrimonio. ¿Cuándo vamos a creer en el matrimonio? Cuando veamos que los principios cristianos aplicados en el matrimonio arrojan un resultado distinto a la medida de la sociedad. Cuando veamos que los principios cristianos aplicados a los adolescentes arrojará resultados distintos que los adolescentes que pertenecen a la media de la sociedad. Entonces, en la medida en que podamos ver, Jesucristo decía, por sus frutos Lo conoceréis. los conoceré. Entonces, ¿qué son los frutos? Son los resultados de las acciones del ser humano. Yo creo que cuanto más los cristianos mostramos de manera indiscutible esos resultados que el Evangelio produce en nuestras vidas, esa va a ser la manera más efectiva de nosotros predicar la fe que Y yo tenemos. pienso que este es el mejor momento de mostrar esos frutos. ¿Por qué, Cristiano, por qué este es el mejor momento? Estamos viviendo un momento mundialmente difícil, El mundo lo pero también necesita. se conmemora lo que es la muerte y la resurrección de Cristo, que hay que reforzar esos frutos como cristianos, como comunidad de fe, donde quiera que estemos nosotros, debemos fomentar que se pueda construir lo que otros han querido desconstruir. Nuestra fe debe ser aumentada en estos tiempos. Y además, perdona, Amadís, te doy la palabra inmediatamente. Además, yo creo muchísimo también en que el Dios nuestro, el Dios verdadero, se manifiesta también en los valores del reino de Dios, que son el amor, la justicia y la paz. Que son universales. Mira, siguiendo Rafael, Agustín de Hipona expresa que la criatura necesita del Creador y va a estar en una búsqueda constante del Creador. La criatura necesita del y Creador. habla él del que el iluminado, o sea, Dios, tiene que iluminar a su criatura. Y está esa necesidad, esa búsqueda, que aunque tú no lo manifiestes en la religión, pero en los valores, en la cortesía, en respetar las leyes, aquí hay un Dios en este que supuestamente no cree, pero es que está ya en su ser, impregnado los elementos del Creador. Entonces, este tema es grande, porque el que dice no creo, tiene. Hay que Y ver me si hay recordaste, rechazo realmente. Amadís, y me recordaste aquella frase de San Agustín que va en esa misma línea. O crees en Dios o te construye tu propio Dios. Y aquí voy con otra pregunta de estas, a ver, filosóficas diría. ¿Qué tan importante es la espiritualidad, el creer? Eso que dice Amadís, de que cada criatura necesita De su Creador. de su creador, pero ¿qué tan importante es para el ser humano tener ese sentido de espiritualidad, de pertenencia a algo y sobre todo, cómo podemos vincular la falta de conexión espiritual a las grandes dolencias que tiene nuestra sociedad,
dígase los altos niveles de depresión, de suicidio, de vinculación. Comenzamos un programa nuevo con esa pregunta. No, está vinculado, fíjense, porque hablamos de lo mismo, es Dios, es Jesús, y es ese Pero ser que nos llama a la vida. lo que tendríamos que aclarar, ¿a qué tú llamas espiritualidad? Esa conexión, tal vez, ese Esa conexión con lo no material. Mira, algo que tenemos en común todos aquí es que entendemos que el ser humano es trascendente. Punto. O sea, lo que diferencia a un ser humano de un animal, de las realidades minerales, de las realidades animales, de las realidades vegetales, no somos ni una mata, ni un peñón, ni un animal. Somos seres, personas humanas. Estamos a un nivel superior, somos una realidad superior. Y una de las características que tenemos los seres humanos es que somos trascendentes. O sea, tenemos esa idea de que nosotros somos más que lo evidente. Y en esos problemas diarios que tú manifiestas, el problema en la familia, los padres que no saben qué hacer con esos muchachos, que no sé qué hacer conmigo mismo. Quiero dejar un vicio y no lo puedo dejar. Maltrato a los demás sin querer, pero este genio que yo tengo no me deja. Todas esas cosas que no tienen respuesta, lamentablemente hoy en día estamos en la era de las respuestas que no son respuestas. Por ejemplo, el coach ha reemplazado al ministro de culto o al sacerdote. Ya la gente no va a la iglesia a buscar guía espiritual. Ahora es un coach. Pero resulta que ese coach tiene 25 problemas más que tú. ¿Entiendes? Entonces, también, por ejemplo, a la ley de Dios, la ley moral, la ha sustituido la ley que está en el derecho. Entonces, por eso hoy en día, en tanto yo puedo manipular qué es legal o no, entonces yo manipulo qué está bien o no. Y por eso es que el ser humano necesita esa conexión espiritual, esa respuesta que trasciende lo evidente y lo que está delante de nosotros y que está dentro de nosotros mismos. Y esta es una semana para poder hacerlo. Sí, pero yo en medio minuto, la espiritualidad es dejar que esa dimensión espiritual, Rafael decía ahorita, tenemos una dimensión material, que es lo corpóreo, y tenemos una dimensión espiritual en donde el alma es, podríamos decir, la representante, ¿no? La inteligencia, la capacidad de pensar, de voluntad, de deseos, de energías, etcétera, etcétera. Toda esta parte que Santo Tomás ha explicado. Esa dimensión espiritual que es la más profunda y, como decía Rafael, y que es la que nos hace eternos, porque nos remite a esa imagen y semejanza de Dios. Decía San Agustín, el hombre es como una extensión de Dios, a diferencia de la demás criatura, porque es el animal racional, es el trascendente. Yo pienso que este espacio es sumamente importante, tanto para los que estamos aquí como los que nos están mirando, porque es un momento como de encontrarse contigo mismo, ¿no? Un espacio de reflexión, porque estamos viviendo un tiempo convulso, ¿verdad? Y muy bursátil. Y nosotros como comunidad de fe llamamos a los hogares, a la gente de fe, a todos los dominicanos, a que aprovechemos este momento para encontrarnos con nosotros mismos, sea en la iglesia, cualquier de su preferencia. Lo importante es que nosotros hagamos el esfuerzo de conectar esa vida espiritual que se ha perdido tanto, como tú dices. Pero hay que reconocer que hay preguntas sin responder. Es por ahí por donde entra el tema. O sea, la gente está ávida. ¿Está ávida de qué? Está ávida de respuestas que no tiene. La gente se sigue divorciando. La gente no es feliz. La gente se refugia en cosas. La vida que nosotros vivimos hoy no es más que una serie de ofertas que no son más que refugios. Ya no tengo hijos, me compro un perrito, me tiro fotos con el perrito en Instagram y entiendo, Rafael, que eso me da lo que me da un hijo. Pero todo tiene un porqué. Eso es parte de lo que yo llamo la desconexión que tiene la sociedad con Dios. Está permitiendo y se sigue aumentando eso que tú comentas ahí. Entonces, en la vida espiritual, tú encuentras esa respuesta que el mundo trata de darte, pero no la encuentra. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Pero qué aclaró al final? Yo no la doy como el mundo la da. Y ahí está la respuesta. Y esa dimensión espiritual de la que ustedes hablan, que yo también lo veo como relacionarme con Dios, hay que construirlo día a día en esa búsqueda con Dios. Y esa construcción espiritual me va a iluminar la convivencia temporal, terrenal, porque debe de ser de lo espiritual lo temporal, no al revés. No de lo material yo trascender, sino de la trascendencia bajar a lo material. Miren, yo necesito cerrar esto porque tenemos ya el tiempo encima, pero no puedo cerrar sin una reflexión breve de cada uno de ustedes, invitando a la población dominicana, a todo el que nos esté sintonizando, no importa en qué lugar de la tierra esté, a conectarse
con el sentido real de la Semana Santa, sea que esté reflexionando o sea que esté vacacionando. Ya hemos hablado ampliamente de esto y creo que cada uno de ustedes tiene muchísimo que aportar a cada una de sus denominaciones cristianas. Amadís. Sí, yo más que invitarle a conectar con la Semana Santa, le invito a conectar con Dios, con Jesucristo. El que lo busca lo encuentra. Y es una búsqueda no de utilitarismo, como Rafael expresaba, no es una búsqueda de yo necesito de ti, es una búsqueda de tú eres un amigo, tú eres un padre, tú eres bueno, yo contigo experimento la misericordia y quiero caminar junto a ti durante esta vida temporal, que tú me puedas iluminar y al final recibir esa promesa que tú me has dado, que es la vida eterna. El que camina con Dios aquí en este tiempo temporal, vive feliz, vive bien, aunque materialmente no tenga nada, lo tiene todo, porque tiene a Dios, tiene felicidad, tiene salud espiritual, tiene salud psíquica. Entonces es tratar de conectar con Él de a poquito, porque a Dios no se le puede abarcar de golpe, pero sí en la experiencia, en la vivencia, el compartir en la iglesia de la que usted pertenece, el sobrellevar al prójimo, esos son los pasos para ese encuentro con Dios. Entonces es comenzar desde esta noche a conectar con Él durante toda la vida. Rafael. Bueno, a ver, quien nos ve, piense lo siguiente, todos nosotros somos seres espirituales. Las Escrituras dicen que a todo hombre que viene a la tierra se le da el Espíritu de Cristo a fin de que pueda discernir el bien del mal. Todos nosotros, no importa cómo andemos, tenemos esa capacidad de discernir aquello que es bueno de aquello que es malo. En esta temporada especial, que es un tiempo para Dios, saquemos espacio para meditar sobre cómo anda nuestra vida, qué camino nosotros llevamos, cuáles son los anhelos del corazón. No importa, por más, como dicen en la calle, desacatado que usted piense que usted es, olvídese, dentro de usted hay un ser humano sensible que en esos momentos de vulnerabilidad siente la necesidad de Dios. ¿Sabes qué? Tú eres un hijo de Dios, tú eres creación de Dios y tú tienes acceso a Dios como lo tiene cualquiera de nosotros. Que el Señor te bendiga para que en esta temporada sagrada, aparte de divertirte, de pasarla bien, de compartir, tú saques un espacio para encontrar esas respuestas donde millones de personas la han encontrado y a diario miles y miles de personas la encuentran con categoría científica. Yo te invito a que lo hagas y yo sé que el Señor se te manifestará y te indicará el camino que debes seguir. Sin importar la comunidad de fe o la tradición religiosa, Él te va a guiar. Feliciano. Realmente a todo el pueblo dominicano y a nuestra comunidad de fe es un momento propicio para acercarnos cada día más a Dios y aprovechar el tiempo. Y como dice el Salmo 27:1, que si Jehová no edifica la casa, en vano lo que le edifican, y si Jehová no verá la ciudad, en vano verá la guardia. Es un momento especial para poner a Dios en el centro de nuestros corazones, para que tengamos un mejor país, mejores familias y sigamos hacia adelante. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Yo quisiera sobre todo volver a insistir. Estamos definitivamente construyendo una felicidad. Nuestra felicidad nos la ha prometido Dios. Sin Dios será muy complicado. Estamos en una lucha espiritual que va a provocarnos heridas gravísimas. Dios está en la mejor disposición de ofrecernos todo lo que necesitamos para ser felices. Mi deseo es que sean felices. Donde quiera que estén, piensen en su felicidad. Con prudencia, con delicadeza, con ternura. Amémonos unos a otros, amemos a Dios y dejémonos amar por Dios. En el perdón, en la humildad, en el reconocimiento. Dejémonos amar por Dios y vamos a ser felices. De verdad que yo me siento muy complacida por la invitación que sé que ustedes aceptaron inmediatamente cuando se la extendimos y por la sapiencia que han derrochado para nuestro público, que, como decía Rafael, hay mucha gente ávida de este tipo de información, de contenido, y nosotros estamos para eso, para que el pueblo dominicano tenga una arteria que le lleve lo que necesita. Agradecer nuevamente al padre Juan Amadís Socorro Valles, es el presidente de la Asociación de Psicólogos Católicos, director de comunicación y prensa del Obispado Castrense, presidente también de la Fundación Amigos de la Salud Mental, Fundasame. A Rafael Gutiérrez, director de Asuntos Públicos del Área del Caribe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Cuántos anuncios hemos visto de esa iglesia?
toda la vida, desde chiquititos. Al pastor Feliciano Lacén, presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica CODUE, y a mi queridísimo viejo vecino, de quien he aprendido tanto y quien me ha ilustrado tanto durante muchos años, el profesor Frank Luis de la Cruz, diácono permanente de la Arquidiócesis de Santo Domingo, profesor a tiempo completo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. De verdad, una exquisitez con ustedes compartir. Ojalá que esto se pueda repetir. Y voy a decir algo, lo voy a reiterar, son diferentes áreas cristianas, para ponerlo en un argot popular, diferentes tipos de cristianos, evangélicos, católicos, mormones, como usted lo quiera ver, están aquí unidos para usted, para darles ese sentido de que pertenecemos o estamos vinculados al mismo sentir, al mismo Cristo, y que lo importante, creo que lo mencionaba Fran Luis, es la intención. En este caso, la intención de que usted pase una Semana Santa en armonía, conectados con lo principal, lo mejor, no solamente nuestra familia, sino esa conexión divina con Dios y con todo el significado de esta Semana Mayor. Muchísimas gracias por la sintonía. Esperamos reencontrarnos de nuevo en otro panel sumamente especial con algún otro tema muy interesante. Sigan disfrutando de la Semana Mayor. Nos vemos en la próxima.